Bendiciones a todos ustedes, bendiciones ricas y abundantes de parte del Todopoderoso. Dios les bendiga. Gracias por conectarse a este discipulado. Esta es la clase número 8. Si usted no ha visto las anteriores, conéctese con Cruz de Vida para que pueda recibir las lecciones anteriores y usted tenga todo un discipulado bíblico, que es un discipulado básico para personas que nunca hayan hecho un estudio bíblico. Así que los animo a recibir el discipulado completo. Esto les va a dar bases sólidas que le van a servir para llevar una vida de victoria. La palabra de Dios dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Por eso el Señor quiere que tengamos conocimiento de su palabra para tener vidas victoriosas. Así que los felicito nuevamente por conectarse con nosotros. Esta es la clase número 8 y hoy estaremos viendo el tema de caminando en victoria. ¿Cómo podemos vivir una vida victoriosa? Así que vamos a entrar en el tema, pero les recuerdo siempre que ustedes pueden hacernos llegar sus dudas, sus preguntas. Háganoslas saber para que podamos ayudarle. Así que comuníquese con nosotros también por sus peticiones de oración y estaremos más que bendecidos de orar por usted, por milagro, por respuesta a sus necesidades. Así que vamos a entrar en el tema de hoy. Siempre les digo, tenga a mano una libreta y un lápiz para que usted tome nota de las citas bíblicas y usted luego pueda releerlas y estudiarlas. Bien, vamos a hablar hoy acerca de caminando en victoria. Para caminar en victoria, todo cristiano debe saber que nosotros estamos en una guerra. Todos los cristianos tenemos una batalla, una lucha constante, porque tenemos enemigos. Y es importante que usted conozca quiénes son esos enemigos y que usted sepa cómo derrotarlos para tener una vida victoriosa. Nos dice en la palabra que nosotros somos seres espirituales y nuestros enemigos son enemigos espirituales. Esos enemigos van a tratar de alejarte de la fe en Jesucristo. Van a tratar de desanimarte, de desalentarte. Van a tratar de poner obstáculos para que te apartes de Dios. Porque si permaneces en Cristo, tienes vida eterna. Si permaneces en Cristo, tienes victoria. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Así que tienes enemigos que van a luchar de desanimarte del camino de la fe. Sacarte del camino de la fe. Apartarte de Jesucristo. Ese es el propósito de tus enemigos. Lo va a tratar de hacer por medio de la tentación. Va a lo que llamamos a seducir tu alma para tratar de apartarte de las cosas de Dios. Inclusive estos enemigos van a hacer todo lo posible por robarte las bendiciones de Dios. Estos enemigos quieren destruir tu vida. Estos enemigos no andan jugando. Esto es algo serio. Por eso es importante que descubras quiénes son tus verdaderos enemigos para que los puedas derrotar. Pero es importante saber que estos enemigos espirituales, el primero de ellos es el mundo. Cuando hablamos del mundo, y la Biblia se refiere muchas veces con este término de mundo, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, está hablando de el estilo de vida que lleva una sociedad sin Dios. La forma de vivir de las personas que se rebelan a los principios bíblicos. Es un estilo de vida, una forma de vivir apartados
de los principios bíblicos apartados de Dios. Este estilo de vida, el mundo muchas veces nos seduce, porque hay muchas cosas del mundo que tienen cierto atractivo, que tienen cierto brillo, que parecen ser cosas buenas, que todo el mundo las hace, y la gente dice, pues si todo el mundo lo hace. Antes esto era considerado malo, pero ahora es normal. Bueno, eso es precisamente a lo que se le llama el mundo. Y nos dice en la palabra Santiago capítulo 4, en el verso 4, dice, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amar las cosas del mundo, amar ese estilo de vida que lleva el mundo ahora, con mucho libertinaje, que de principio parece divertido, parece tener cierto brillo, pero en realidad ese estilo de vida es enemistad en contra de Dios. Así que aún siendo creyentes, pero nos gusta eso y queremos lo que vemos, el estilo de vida que vemos en las pantallas del cine y de la televisión, y lo que muchas personas viven, y queremos eso porque parece tener cierto glamour. Amar esas cosas, desear esas cosas es enemistad contra Dios. Debemos tener cuidado. ¿Cuáles son nuestros anhelos y nuestros deseos? ¿Qué estilo de vida es el que nosotros deseamos? Debemos revisar que no sea influenciado por el mundo. Escuche lo que dice la palabra de Dios con respecto al mundo en Romanos capítulo 12, en el verso 2. Dice, no se conformen a este mundo. O sea, no se adapten a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. O sea, cambien su forma de pensar, cambien su forma de ver la vida, para que puedan entonces comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No dejemos que las cosas del mundo influencien nuestra forma de pensar. Al contrario, dice, renovemos la forma de pensar, cambiemos la forma de pensar, porque si pensamos como piensa el mundo, nunca vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pero cuando permitimos que la palabra de Dios nos cambie la forma de pensar y ya no pensamos como el resto del mundo, entonces descubrimos que lo que Dios quiere para ti, la voluntad de Dios para tu vida, es en todo agradable y perfecta. O sea que lo que Dios quiere para ti son cosas buenas, mejores que las que el mundo ofrece. Lo que Dios quiere para ti es un verdadero gozo, es un verdadero deleite, es un verdadero placer, mucho mejor que lo que el mundo está ofreciendo, porque el mundo ofrece algo que parece bueno al principio, pero al final es muerte. Así dice la palabra de Dios. Hay muchos caminos que al hombre le parecen que son correctos, pero al final son caminos de muerte. Por eso debemos analizar cuáles son nuestros anhelos y deseos. Que no sea que anhelemos las cosas del mundo, sino que anhelemos conocer qué es lo que Dios tiene para tu vida. Este es el primer enemigo, el mundo. El mundo es un enemigo que te quiere apartar de Dios, que te quiere seducir, que te quiere destruir, porque el mundo destruye. Pero hay otro enemigo, y este es la carne. ¿Y qué quiere decir la Biblia con la carne? Mucha gente lo asocia con el cuerpo. El cuerpo no es necesariamente la carne. La carne es todo aquello que es muy natural en el ser humano, es muy innato en nosotros, pero que es aquello que se opone a Dios. La carne, cuando hablamos de la carne,
Estamos hablando de todas aquellas cosas que son pecado. Y dice en la palabra de Dios, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. O sea, son dos cosas opuestas, lo espiritual y lo carnal. Son dos mundos completamente opuestos, uno contra el otro. Así que nos dice, el deseo de la carne es contra el espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Pero cuando hablamos de la carne, es necesario especificar qué exactamente es la carne. En la Biblia nos habla en el libro de Gálatas 5, del 19 al 21. ¿Qué es la carne? Miremos aquí los frutos de la carne. Oiga lo que dice. Manifiestas son las obras de la carne. O sea, muy claras, se manifiesta muy claramente lo que es la carne. Que son, los frutos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta el momento estamos viendo que habla de deseos sexuales fuera del matrimonio, deseos sexuales fuera de control, fuera de lo establecido por Dios. El sexo no es malo siempre y cuando sea dentro del vínculo del matrimonio. Por eso nos está hablando adulterios, fornicaciones, inmundicia, lascivia, que son deseos sexuales descontrolados. También los frutos de la carne son la idolatría, adoración de imágenes, adoración de falsos dioses, idolatría, hechicerías, brujerías, el horóscopo, las cartas del zodiaco, todo este tipo de cosas, de ocultismo. También los frutos de la carne son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejías es todo lo que sea blasfemias en contra de las cosas de Dios, en contra de lo sagrado. Pero también los frutos de la carne son envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, con esto queda claro lo que la carne es. ¿Y qué nos dice la palabra con respecto a vivir en la carne? ¿Qué si nosotros, a pesar de que creemos en Jesucristo o vamos a una iglesia, qué si estamos viviendo en fornicación? ¿O qué si a pesar de venir a la iglesia todavía seguimos creyendo en tener porciones para la buena suerte? Vea lo que dice la palabra. Les digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Vivir en el espíritu es hacer morir lo que es carne en nosotros. Dice también la palabra que el que siembra para la carne recogerá corrupción. ¿Qué significa? El que le da rienda suelta a su carne y vive en la carne, de eso va a recoger muerte. Muerte espiritual, muerte eterna. También nos dice en Gálatas 5, porque vamos a leer Gálatas 5 del 22 al 23, porque leímos anteriormente en el verso 16 que debemos andar en el espíritu y no en la carne, que debemos morir a la carne, morir a los adulterios, a las fornicaciones, a las brujerías, a los pleitos, a los celos. Debemos morir a la carne, pero andar en el espíritu. ¿Y qué significa andar en el espíritu? Según Gálatas 5, del 22 al 23, nos dice: mas el fruto del espíritu es amor,
es gozo, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, fe, es fuerza de voluntad. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu es fe, es gozo, es paz, es amor. Y entonces la palabra nos dice, caminemos en el Espíritu, no en la carne. El que vive en la carne recogerá corrupción, pero el que vive en el Espíritu recogerá vida, recogerá bendición. Su vida se edifica al caminar en el Espíritu. Cuando decimos caminar en el Espíritu, es algo que nosotros no lo vamos a lograr por nosotros mismos. No es solo por proponerme caminar en amor o caminar en fe, caminar en paciencia. No es solo que yo me proponga. Debo entender que no lo voy a lograr por mí mismo, que necesito del Espíritu. Caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, es depender del Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo significa caminar en una comunión diaria, buscar todos los días, tener comunión con Dios, pasar tiempo leyendo la palabra, en oración, cantando alabanzas, porque entre más tiempo permanezco en el Espíritu, entonces el Espíritu va a hacer que las obras de la carne mueran, que los frutos de la carne estén dominados, estén controlados, que la carne no nos controle a nosotros, sino que el Espíritu sea lo que nos controle. Entonces, caminar en el Espíritu es caminar lleno de Dios, es caminar en comunión con Dios, para que por medio del Espíritu podamos hacer morir las obras de la carne. Si nosotros queremos morir a la carne, porque muchas personas tienen una noble intención, un noble deseo de morir a la carne, de vivir libre de pecado. La gente lo desea, pero muchas veces quedan frustrados porque dicen, es que no lo logro, porque están tratando con su propia fuerza, en su propia humanidad. No lo vamos a poder lograr. Es un depender de Dios, y depender de Dios entonces nos lleva a estar en comunión con Él. Entre más tiempo estemos en comunión con Dios, podremos caminar en el Espíritu y morir a la carne. Esto será una gran victoria para nuestras vidas. Vuelvo a decir que son 3 los enemigos que están en contra tuya. Tú tienes 3 enemigos. Dijimos, uno es el mundo, con todas las cosas que el mundo ofrece. El estilo de vida separado de Dios. Podemos decir lo que está de moda. El estilo de vida que está de moda, pero separado de Dios. El mundo. Nuestra propia carne es un enemigo para nuestra propia vida. La carne. Esa inclinación hacia el mal. Y el tercer enemigo es el diablo. A muchos dicen, a mí no me gusta oír hablar del diablo. No, a mí tampoco. Pero porque no hablemos de él no significa que no exista. Él es real y te odia y quiere destruirte. Y aunque usted diga, yo no quiero nada con el diablo, él sí quiere contigo. Él quiere destruir. Esa es su obra: matar, robar, destruir. Pero generalmente él actúa bajo el engaño. Así que es importante saber que tienes un enemigo. Muchas veces las personas sufren y dicen, es que esto fue lo que Dios me mandó. Un accidente, una enfermedad. Esta es la voluntad de Dios, y Dios tiene un propósito para todo. Hermanos, aunque ciertamente Dios tiene grandes propósitos, nunca es el propósito de Dios destruir a su gente, enfermarla, que le venga una desgracia. No. Esas son las obras del diablo. Pero la gente culpa a Dios por las obras del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es un mentiroso y actúa de esa manera.
actúa, ataca a las personas y luego quiere que la gente crea que esa es la obra de Dios. Todo aquello que viene para matar o para destruirte, para enfermarte, es la obra del diablo. El diablo es real y es un enemigo. Por eso dice en la palabra, primera de Pedro 5:8, sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sean sobrios. Sobrios es manténgase vigilantes. Una persona ebria no puede estar en control. Entonces, manténgase usted bajo control, despierto, alerta, velad. Es como aquel que no está durmiendo, como un centinela que está despierto, guardando, vigilando. Bueno, así nos dice el Señor que debemos ser, como un centinela. Manténgase vigilando, manténgase alerta. ¿Por qué? Porque tu adversario, que es el diablo, anda como si fuera un león. Los leones andan acechando, escondiéndose entre la maleza, buscando la oportunidad para atacar. Por eso dice, esté alerta. También nos dice en la palabra, Santiago 4, en el verso 7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Someterse a Dios significa ser obediente, ser sumiso con Dios, obedecerle a Dios, someternos a Dios. Y nos dice, y resista al diablo, opóngasele. Usted no tiene que dejarse destruir por él. Usted no tiene que estar aguantando ese problema. Usted no nació para estar derrotado en el problema. Usted no nació para estar siempre en la lágrima. Usted no nació para estar vencido. No. Usted nació para ser victorioso. Por eso dice, sométase a Dios, sujétese en obediencia a Dios y resista al diablo. Y el diablo huirá de tu vida. Porque el Señor te da la victoria, sea contra la carne, sea contra el mundo o sea contra Satanás. La victoria viene de parte de Dios. Dice en 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra a morir en esa cruz, para en esa cruz derrotar al diablo, para darte el poder para que puedas vencer sobre la carne y sobre el mundo. Dice la palabra de Dios que a eso vino el Hijo de Dios a esta tierra, a deshacer las obras del diablo en tu vida. Para eso apareció el Hijo de Dios a esta tierra, para deshacer todo lo que el diablo quiera traer en tu contra. ¿Qué quiero decir con esto? Hay victoria contra Satanás. Mucha gente dice, ay no, es que este problema es muy grande porque es que es brujería, es que es hechicería. El nombre de Cristo es más alto que el nombre de cualquier hechicero, brujo o mago o adivino. El nombre de Cristo es nombre sobre todo nombre, para derrotar toda obra del diablo. No hay problema que sea tan grande que no puedas tener la victoria por medio de Jesucristo. Si ya le has entregado tu vida a Cristo, si has decidido dejar el pecado y vivir para Cristo, la victoria te pertenece. Porque dice en la palabra que Cristo, en la cruz del Calvario, Él exhibió públicamente, avergonzados, a todos los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos los demonios ahí fueron derrotados en la cruz del Calvario. Ellos ya están vencidos y derrotados. Usted dirá, ¿y pero entonces por qué me atacan? Porque a veces nosotros nos ha costado entender que ya están derrotados y que ya están vencidos. Ellos tratan de atacar, pero nosotros somos los que debemos levantarnos y oponernos al diablo y decirle, ¿sabe qué? Usted ya está derrotado. Usted no tiene poder en mi vida porque ya he confesado mis pecados, estoy lavada con la sangre de Cristo
y ustedes fueron derrotados en la cruz. Cuando usted, hermano, hace eso, crea, resista al diablo y él huirá de tu vida. La victoria está asegurada, porque no depende de tus fuerzas, no depende de ti mismo, depende de lo que ya Cristo hizo para ti en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo en esa cruz es poderoso para tu vida hoy día, para que puedas vencer eso que ha atado a un hijo tuyo y lo ha llevado a la rebeldía o a andar en el vicio. Todo eso que el enemigo ha tratado de hacer en contra de tu matrimonio para destruirlos, para separarlos, para que el matrimonio fracase. Todo lo que el diablo ha tratado de hacer en contra de tu salud, créame, Cristo ya pagó el precio en la cruz para que esos demonios sean derrotados. Tienes la victoria. Tienes la victoria aún contra la carne. Aún cuando seas tentado a pecar. Aún cuando sientas el deseo de pecar. Cristo ya te da la victoria. Cristo te da la victoria. Amados hermanos, todos somos tentados. Porque somos humanos. Todos somos tentados. Eso no significa que tenemos que ceder y que caer en el pecado. Hermanos, tenemos victoria. Aún contra la tentación, contra nuestra carne, contra ese atractivo que el mundo tiene muchas veces para nosotros. A veces nos parece atractivo lo que el mundo nos ofrece. Pero vea lo que nos dice en la palabra. En este pasaje vamos a encontrar tres cosas importantes. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13 dice así: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que ustedes puedan resistir, sino que les dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Tres cosas importantes acabamos de leer en Primera de Corintios 10:13. Tres cosas importantes. Que nunca te ha venido una tentación que no sea humana. O sea, las tentaciones son humanas. ¿Y qué quiere decir con esto? Si son humanas, es posible vencerlas. ¿Por qué decimos esto? Porque Cristo venció toda tentación. Él era hombre. Usted me dirá, pero Él era Dios. Sí, pero Él dejó, cuando vino a esta tierra, Él dejó todo lo que era ser Dios y vino y se hizo hombre. Se hizo hombre, como usted y como yo. Lo que significa que Cristo podía haber pecado. Sí, porque era hombre. Por eso el diablo lo tentaba. En todo. Dice, Cristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Venció como hombre. Porque la tentación es humana. ¿Los humanos podemos vencer la tentación? Sí, con la ayuda de Dios. Con la comunión que tenemos con Dios. Por eso Él nos enseñó a orar. Cuando vemos el Padre Nuestro, dice, no nos dejes caer en tentación. Esto es algo que debemos orar todos los días. No me dejes caer en tentación. El no caer depende de nuestra relación con Dios. Las tentaciones son humanas, es posible vencerlas. Segunda cosa importante que descubrimos en este pasaje de Primera de Corintios 10:13, que Dios pone límite a las tentaciones. Dice, Él no dejará que sean tentados más allá de lo que puedan resistir. Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Dios no lo va a permitir. Quiere decir que sí podemos resistir la tentación. Y sigue también diciendo, la tercera cosa importante en este pasaje, que ante cada tentación Dios siempre nos va a dar la salida. Vea lo que dice, que Él nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Dios nos da la salida, Dios nos da las fuerzas, Dios nos da el poder, dependemos de Él. Por eso es importante la comunión diaria con el Señor, para poder vencer las tentaciones.
Yo te voy a decir una cosa. Si logras vencer la tentación, si logras vivir sin el pecado, el enemigo no te puede tocar. Estás en un lugar de protección, en un lugar donde ni el más grande de los demonios puede llegar y tocarte. Esa es tu protección. La única manera en que Satanás puede entrar a tu salud, a tu vida, a tu hogar y vencerte sería si estamos en pecado. Pero usted ya ha decidido vivir para Cristo. Y si usted no lo ha decidido, es la hora. El Señor está dispuesto a perdonar. Él es gracia, misericordia. Él es perdón. Pero es importante dejar atrás el pecado para tener una vida victoriosa. El pecado nos destruye. El pecado nos afecta. Nos roba las bendiciones. Daña nuestra propia relación con Dios. Pero pecado confesado es pecado perdonado. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en lo que Él hizo en la cruz por ti, que te limpia, que te da perdón y que te pone de nuevo en relación con Dios. Así que, hermanos, hay victoria. Aún cuando nosotros deseamos ser fieles a Dios y aunque no queremos pecar, muchas veces pecamos aún con un pensamiento, un momento de enojo. ¿Qué se hace en ese caso? Siempre hay solución. Dice en la palabra, la confesión. Pecado confesado es pecado perdonado. A diario debemos confesar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras malas actitudes. Así que es necesario recurrir siempre a la confesión. Una confesión tiene que ser sincera. Una confesión debe mostrar que verdaderamente estamos arrepentidos. Cuando nos confesemos, seamos específicos. Hay gente que dice, yo te confieso todos, Señor, todos mis pecados, de todos me arrepiento. Pero cuando somos específicos y le decimos, Señor, esto, yo reconozco que en mi vida ha habido esto. Qué sé yo, tal vez orgullo. Reconozco que soy impaciente. Entonces, da la oportunidad para que Dios pueda operar, porque ha habido humildad de reconocer cuál es tu pecado. Por eso debemos ser específicos. No solo decir, Señor, yo me arrepiento de todos. No, sé específico. Y verdaderamente demuestre que usted no solo se siente mal por el pecado, si usted está dispuesto a dejarlo, usted está dispuesto al cambio, que usted quiere un cambio. Esto es importante. Hagamos esta confesión con humildad, reconociendo ante Dios. Y aún si hemos ofendido a alguien, si herimos a alguna persona, seamos humildes ante las personas, pidamos perdón. Eso no nos hace menos. No es humillante tener que pedir perdón. Se requiere de humildad, pero Dios, al que se humilla, lo exalta. Cuando somos capaces de pedir perdón, Dios nos levanta. Y una vez que hemos confesado el pecado, hermano, acepte el perdón. Perdónese a usted mismo. Usted no tiene que ser perfecto. Dios no demanda que seas perfecto para acercarte a Él o para alcanzar la salvación. Dios sabe que somos humanos. Y como humanos fallamos. ¿Te acuerdas de Pedro? Que siendo uno de los más cercanos, a última hora, le falló al Señor. Lo negó. Cuando el Señor resucita, dice, vaya díganle a mis hermanos y a Pedro que he resucitado. Ese vaya díganle y a Pedro significa, él se siente mortificado porque falló. Yo lo amo, yo lo perdono. Bueno, es igual contigo. Cuando digo esto, no es que digo que está bien que estemos en pecado, no, ya hemos dicho, esos son enemigos.
El pecado va a ser un enemigo. La carne es un enemigo. El mundo es un enemigo. Satanás es un enemigo y debemos vencer. Pero lo importante es que sepas que Dios tiene una actitud de perdón hacia ti gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Él quiere perdonar. Él no guarda enojo. Así que, después de confesar el pecado, perdónate a ti mismo. Perdónate. No eres nada más que humano, igual que yo, que todos los demás. Recibe el perdón. Si has herido a una persona, pídele perdón. Pídele perdón. Todas estas cosas son importantes. Dice en Isaías 43, en el verso 25, hablando acerca del perdón de Dios. Así dice el Señor: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Mira qué lindo. Cuando nos arrepentimos e invocamos la sangre de Cristo sobre nuestros pecados, dice el Señor: yo te perdono, ni me acuerdo más. No me acuerdo de tus pecados. Y usted dice: Señor, pero es que yo hice, pero es que yo en el pasado fui. Y el Señor dice: no sé de qué me hablas, porque yo no me acuerdo. Pero es que, Señor, yo fallé, yo hice. El Señor: es que yo no me acuerdo, porque ahora eres una nueva criatura. Ese que hizo esas cosas ya murió. Eres una nueva criatura en Cristo. Ya Cristo en la cruz pagó el precio por tu perdón. Mira todo lo que le costó a Cristo. Esa agonía tan terrible, esa muerte tan espantosa. Eso es poderoso. Siendo inocente, pasó por aquella muerte tan terrible para que el perdón fluya. Él pagó el precio por tu perdón. Así que, mi hermano, hay victoria. Ya sea sobre el mundo, ya sea sobre la carne o sobre Satanás, los enemigos de tu alma. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en lo que Cristo hizo en la cruz. Hay victoria para derrotar a tus enemigos. Amados hermanos, ¿quién es mayor que Satanás? ¿Quién puede más que Satanás? Jesucristo, que vive en ti. Jesucristo vive dentro de ti, dentro de tu cuerpo. Ahí, donde está tu alma y tu espíritu, ahí vive Jesucristo. Y Él es mayor que Satanás. Él es mayor que el mundo y Él es mayor que los deseos de la carne. Él es más grande y más poderoso. Y con Él puedes vencer absolutamente todo. En su nombre somos más que vencedores. Cristo es mayor. Mayor que la tentación, mayor que el mundo, mayor que el diablo, mayor que tu carne. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4 dice: hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes has vencido? Al diablo, al mundo y a la carne. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros es Cristo. El que está en el mundo es Satanás. Pero ya hemos vencido por medio de aquel que vive dentro de nosotros. Cristo vive en ti. Tienes la victoria. Vuelvo a decirte, ¿quién es el que vive dentro de cada creyente? Primera de Corintios 3:16. Esto lo dice la palabra. No es que lo digo yo para que suene bonito. Esto dice la palabra en Primera de Corintios 3:16. ¿Acaso no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes? Eres un templo de Dios. Todos sentimos respetos por los templos, porque el templo es un lugar creado para la presencia de Dios. Bueno, tu cuerpo es un templo donde vive Dios. El Señor vive dentro de ti y Él te da la victoria, porque Él es un victorioso. Cristo es vencedor, venció hasta la muerte.
La muerte no lo pudo retener porque era imposible que la muerte reteniera al que es el creador y el dador de la vida. La tumba no lo pudo retener, Cristo resucitó. Esa es la señal de la victoria, y la victoria de Cristo es tu victoria. Porque Él venció, tú también puedes vencer contra todas las obras del diablo. Tú puedes vencer contra esa enfermedad. Tú puedes vencer contra ese problema en tu hogar. Tú puedes vencer contra ese problema matrimonial. Tú puedes vencer en contra de aquello que está tratando de mantener a tu familia en pecado o alejada de Dios. Tú puedes vencer en contra de ese hijo que se ha rebelado. Tú tienes todo para vencer. Tienes a Cristo dentro de ti, tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra de Dios. Son tu bandera de victoria. No naciste para estar derrotado. No naciste para ser vencido por la tentación ni por el pecado. No naciste para ser dominado por la ira ni por la depresión. No naciste para estar vencido por la derrota o por los temores, por los miedos. No naciste para estar derrotado, sino que naciste para estar en victoria. Porque un victorioso vive dentro de ti. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que venció la muerte, el que venció a los demonios, vive dentro de ti. Eres más que vencedor por medio de Cristo. Amados hermanos, así lo dice en Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el que nos da la victoria? Lo dice la palabra, 1 Corintios 15:57. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Cristo Jesús, el vencedor. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios sean las gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Dios te lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios es el que está en medio del creyente y te da los recursos para vencer en esta lucha contra la carne, contra el mundo y contra Satanás. Es importante que lo creas, pero es importante que lo declares con tu boca. Si declaras con tu boca, es que yo estoy enfermo, es que yo no puedo, es que yo no tengo. Si declaras, es que esto no se va a solucionar, es que esto yo creo que termina en divorcio. No declares derrota. Declara por fe. Recuerda que todo se mueve por fe. La mano de Dios se mueve por fe. Declara por fe lo que la palabra de Dios dice. Eres más que vencedor. Has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Has pasado del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Y la luz vence las tinieblas. Así que si ya has aceptado a Cristo en tu vida, ya no eres la misma persona. No eres aquel abandonado, no eres aquel derrotado, no eres aquel que ha fracasado tantas veces. Eso se murió. Ahora eres una nueva criatura, creado para hacer buenas obras. Y aún hay fuerzas que vendrán en tu contra, en tu mente, para hacerte creer que no eres salvo o que no eres victorioso, para hacerte creer que Dios no te ama o que Dios está muy lejos. Esas son las mentiras del diablo, que él trabaja aquí, en la mente humana. Él lanza los dardos de fuego. Él lanza pensamientos negativos, de derrota, de temor, de fracaso, de que esa enfermedad es incurable. Esas son las estrategias del diablo, atacar tu mente, para hacerte dudar de las cosas de Dios, para hacerte dudar de sus promesas. Pero echa fuera toda mentira del diablo, porque él es el padre de mentira. Él es mentiroso y miente desde el principio.
Él es un mentiroso. Esa es el arma de Satanás, la mentira, para desanimarte, para apartarte de los caminos de Dios. Aun cuando tengas un problema que usted diga, es que he orado por mucho tiempo y he esperado y han orado por mí y nada, siga orando, siga creyendo. No deje que el diablo lo desanime, no deje que meta pensamientos negativos en tu mente de fracaso. Resiste al diablo y huirá de ti. Mira lo que eres, más que vencedor. Pero también dice en 1 de Pedro 2:9, mas ustedes son linaje escogido. Linaje quiere decir venir de la familia, de una familia de gran importancia. Linaje escogido, que perteneces a la familia de Dios. Eres descendiente de Dios. Eres linaje de Dios, real sacerdocio. ¿Por qué dice real sacerdocio? En tiempos antiguos, los reyes eran los que tenían todo el poder y también los sacerdotes. Los reyes y los sacerdotes en el mundo antiguo tenían toda la autoridad. Y dice que tú eres rey y sacerdote, o una reina y sacerdotisa. Significa, tienes poder, tienes autoridad. Estás en un lugar de privilegio porque aceptaste a Cristo como tu único Señor y Salvador. Sigue diciendo la palabra, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Una nación no significa santa que nunca pecó, sino que ha sido lavada en la sangre de Cristo y por eso es santa, porque la santidad de Cristo se te ha otorgado a ti. A Él le dieron tus pecados y a ti te dieron la santidad de Cristo. Eres una nación santa, eres un pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquel que te sacó del pecado para estar en santidad. Aquel que te sacó de la derrota para que estés en victoria. Aquel que te sacó de la escasez, de la miseria, para que estés prosperado. Esta es la obra de Cristo. Eres un hijo de Dios. Y como hijo, tienes el derecho a toda la herencia. Imagínate cuál es la riqueza de Dios, cuál es la riqueza del Padre. Y esta es tu herencia. Eres un escogido por Dios. Usted no está viendo este discipulado por una casualidad. Dios te ha llamado para que puedas escuchar que tú eres un amigo de Dios, un escogido por Dios, un llamado por Dios. Dios te llamó de donde estabas para atraerte hacia Él con lazos de amor y de misericordia. Eres una persona escogida para que seas luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Así que, ¿cómo vas a estar derrotado o vencido? ¿Cómo vas a estar en la lágrima si debes estar danzando y dando gracias a Dios porque eres alguien especial, porque Cristo vive dentro de ti? Pero es importante que declares todas estas palabras a diario, que declares quién eres, que eres un hijo de Dios, que eres alguien con capacidades, con talentos, con virtudes. Debes declarar, porque de lo que hable tu boca, de eso te alimenta tu alma y tu espíritu. Declara la palabra de Dios. Coge la Biblia y declara lo que la Biblia dice acerca de ti. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra está viva, la Biblia tiene vida, es eficaz, es poderosa para hacer cosas y es cortante, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué quiere decir? La palabra tiene la capacidad de penetrar en el mundo espiritual, dentro de tu ser, para darte victoria, para levantarte, pero también es un arma poderosa para derrotar a tus enemigos. Penetra hasta el alma la palabra de Dios y hasta el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Declara la palabra de Dios porque hay poder. Cuando empiezas a declarar, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Satanás está derrotado bajo los pies de mi Señor. Cuando declaras esto, soy sana porque Cristo murió en la cruz por mí, por sus llagas he sido sanada. Créeme, cuando lo declaras, a pesar de que tu corazón puede estar pasando por momentos de desánimo,
A pesar de que tu corazón puede estar deshecho, a pesar de que estás tal vez viviendo cosas muy difíciles, pero cuando declaras por fe la palabra de Dios, vas a ver un milagro, porque habrás derrotado a tus enemigos con la palabra de Dios. Dice en la palabra que muchos problemas tendremos los justos. No dice que los cristianos no tendremos problemas, dice no, muchos problemas, pero de todos ellos nos levanta el Señor con victoria. Así que, amado hermano, aún si siendo creyentes hemos caído en pecado, les decía anteriormente, tenemos cómo acudir a confesarlo ante Dios. Dice primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos somos humanos, dados al pecado y fallamos, pero pecado confesado es pecado perdonado. Y que es importante que entiendas que aun cuando hayas fallado, Dios no está en contra tuyo, sino a tu favor. Dios no está con una actitud de enojo en tu contra. A pesar de que hayas metido la patita, como dicen en mi tierra, a pesar de haber metido la pata, Dios está de tu lado. El pecado nos daña a nosotros mismos. Él solo quiere darnos la mano para sacarnos de ahí. Así que hay posibilidad para el perdón mientras hay vida y esperanza. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice en primera de Juan 1:9. Cuando reconozco mi pecado y lo confieso delante de Dios, aquí dice, Él me perdona, pero no solo me perdona, me limpia. ¿Qué quiere decir? Me da victoria, me transforma, me cambia. Dios tiene el poder para transformar mi vida y aquello que era pecado, convertirlo en victoria. Muchas veces aquel pecado que fue lo que considerábamos nuestra derrota, lo que considerábamos nuestro fracaso, es lo que, puesto en las manos de Cristo, cuando nos arrepentimos, se puede convertir en nuestro ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas personas que han sido alcohólicas vienen a Cristo? Y una vez liberados del vicio, sirven su vida y lo que les sucedió para ayudar a muchos otros alcohólicos. Entonces, lo que veíamos como nuestra debilidad y nuestro fracaso, puesto en las manos de Dios, puede llegar a ser una gran victoria para nosotros y que ayudará a otras personas. Así que desechemos todo sentimiento de culpa y de derrota. Por eso dice que confesemos nuestros pecados unos a otros. Debemos evitar caer en la tentación, pero si acaso es que caemos, confesemos. Nos dice en la palabra, velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto lo leemos en Mateo 26, en el verso 41. Los discípulos estaban dispuestos a serle fieles al Señor Jesucristo. Ellos decían, te vamos a seguir hasta la muerte, hasta lo último. Si hay que ir a la cárcel, vamos. La última noche, estando en el huerto, el Señor les dice, oren y velen para que no caigan en tentación. Él no les estaba pidiendo que oraran por Él, que esa misma noche iba a ser entregado y que iba a ser crucificado al día siguiente. Él no estaba pidiendo oración por Él. Él decía, oren por ustedes para que no caigan en tentación, porque aun cuando están muy dispuestos, el espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es débil. Muchas veces queremos hacerlo bien, muchas veces queremos caminar en santidad. El espíritu está dispuesto, pero fallamos porque nuestra carne es débil. Por eso debemos orar en todo tiempo y depender de Dios. Entre mayor comunión con el Señor, mayor victoria.
Nuestra victoria depende de eso, nuestra comunión diaria con el Señor. Depender de Él, no de nuestras propias fuerzas. Porque somos débiles y tenemos que reconocer, somos humanos, nos gusta el pecado. Dice el Señor en Proverbios 4, del 14 al 15, no vayas por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los impíos, no vayas por el camino de los malos. Deja ese camino, no pases por ella, apártate de él, pasa de largo. También dice en 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, que es la santidad, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué bueno es congregarnos, qué bueno es unirnos a otros creyentes para fortalecernos. Dice aquí que con los de corazón limpio invocan al Señor. Esto nos va a fortalecer en la fe. Congregarnos, estar unidos, alentándonos unos a otros, orando unos por otros. Porque en la iglesia todos somos débiles, todos, pero podemos apoyarnos unos a otros para vencer las tentaciones, si alguno ha caído, para ir en victoria. Amado hermano, hay victoria sobre el vicio, sobre aquel pecado que tal vez toda una vida te ha dominado, sobre la ira, sobre la amargura, la falta de perdón. Créame, hay victoria. No se sienta mal, el Señor no está en tu contra, está a tu favor y el Señor te va a dar las fuerzas para vencer. Solo dependes de tener una bonita comunión con Él, pero la victoria es tuya. Déjame que ore por ti. Padre de la gloria, aquí estamos, Señor. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Yo, Señor, oro por mis hermanos, para que en este momento, Señor, sean deshechas las obras del diablo en sus vidas. Que toda tentación que el enemigo ha puesto en sus vidas, todo lazo, toda trampa del enemigo para que caigan en tentación, todo eso sea deshecho ante el poder del nombre de Cristo. Señor Jesús, tú eres nuestra victoria. Y yo invoco el poder de tu nombre sobre estos hombres y mujeres, para que puedan caminar en victoria y puedan, Señor, tener victoria sobre la carne. Victoria sobre la carne. Para que puedan tener victoria sobre las cosas del mundo. Esas cosas del mundo que atraen. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que vemos y que nos parece codiciable. Quita la ceguera de nuestros ojos y déjanos ver que todas esas cosas son muerte. Dios de gloria, tú eres el vencedor. Y a ti venimos, Señor, invocando el poder de lo que hiciste en la cruz del Calvario. Hay poder en tu sacrificio en la cruz. Hay poder en tu sangre que derrota a Satanás. Yo me levanto y ato todo espíritu inmundo que está operando en contra de tu vida. Yo ato a los demonios, los resisto y les ordeno salir de tu vida ahora mismo y les prohíbo regresar. Oro para que el Señor te abra el entendimiento y te abra los ojos espirituales y puedas ver que esas cosas del mundo que te atraen son solo muerte y destrucción. Que te sean abiertos los ojos espirituales y sean quitadas las vendas de los ojos que te cegaban. Y que aquello que te parecía atractivo, vengas a aborrecerlo por el poder del Espíritu Santo. Yo bendigo tu vida con temor de Dios. Levántate y resplandece, porque la gloria del Señor ha venido sobre ti. Hay poder en el nombre de Cristo que te da la victoria en ese problema, en esa adversidad, en esa situación que estás viviendo. Invoco el poder del Todopoderoso
y hablo ahora victoria sobre tu vida. Camina en victoria en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.